Toca hablar de Aston Martin y Honda. Hemos hablado poquito de Aston Martin últimamente, tengo que decirlo, y esto no puede ser. Han hablado recientemente desde Aston Martin y también desde Honda sobre el motor y el monoplaza en general de la próxima temporada. Y la verdad es que me parece muy, pero que muy interesante. Dice Koji Watanabe que desde Aston le han pedido ciertos cambios en el motor y dice Andy Cowell que el motor ya encaja como un guante. Y si unimos todo eso con una información que viene de un periodista alemán bastante reputado sobre el motor Honda del año que viene, me está empezando a gustar bastante este tema. Ya sabéis que, bueno, el año que viene hay un cambio de reglamento completo y que va a ser uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1, porque, bueno, cambia completamente la unidad de potencia, el chasis y todo, ¿no? Y bueno, por si alguien vive en una cueva o se acaba de aficionar a la Fórmula 1, Aston Martin dejará de ser cliente de Mercedes para ser el equipo de fábrica de Honda y empezará a hacer su propia caja de cambios, suspensión trasera, etc. Y claro, ya se está diciendo que los motores van a tener un protagonismo enorme el año que viene, porque, bueno, cuando hay motores nuevos en la Fórmula 1 se corre ese riesgo de que haya una marca muy adelantada al resto y que eso se traduzca, pues, en un dominio absoluto, como pasó, por ejemplo, en el año 2014 con Mercedes y que, bueno, se está rumoreando ya que podría volver a pasar el año que viene. Entonces, es obvio que el chasis, la aerodinámica y demás también van a ser muy importantes, pero seguramente el motor aún más. Y solo hay que echar un vistazo a 2014 para ver que en un cambio de reglamento completo el motor fue mucho más importante que el resto, porque si os fijáis, bueno, un gran ejemplo es el de Red Bull. Red Bull venía de arrasar en años anteriores, en 2013 y al final de 2013 sobre todo, con un equipo de aerodinámica brutal liderado por Adrian Newey. Y cuando empezó la era híbrida seguían teniendo un buen coche, seguían teniendo ese equipazo en cuanto a aerodinámica, pero el motor Renault fue un lastre enorme y a lo único que aspiraban en Red Bull era, pues, bueno, alguna victoria de vez en cuando, ¿no? Y ahora es cuando llegamos al presente y vemos que Aston Martin tiene un muy buen equipo técnico, liderado también por Adrian Newey, por Andy Cowell también, bueno, que es el director ejecutivo y jefe del equipo, y que también tiene, bueno, Enrico Cardile, Eric Blandin, las últimas incorporaciones como Gilles Wood, Joaquin Ovino, Duncan Elliott, un montón de gente muy buena, pero también hay que decir que tendrá que confiar en que Honda haga un buen motor para poder estar en esa pelea por el título. Y sí, tendrán que confiar en Honda, pero Aston Martin también quiere poner su granito de arena y quiere ayudar en la medida de lo posible a su fabricante de motores, al que será su fabricante de motores el año que viene, obviamente, para que tenga el mejor rendimiento posible. Y esto lo ha confirmado el propio Koji Watanabe en una entrevista para el medio japonés As Web. Dice Watanabe que obviamente están todavía en una fase de pruebas y que no es la versión final del motor, pero que Aston Martin ya ha presentado varias solicitudes para mejorar la competitividad. Y en ese sentido hay algo que me parece muy interesante, y es que Watanabe admite que no sabe si esas solicitudes vienen por parte de Adrian Newey o de Andy Cowell. Y digo que me parece muy interesante porque, claro, Aston Martin cuenta con un genio de la aerodinámica y con un genio de los motores. Y de una parte te puede venir una sugerencia de Adrian Newey para que el empaquetado del motor y la unión con el coche sea óptima. Pero claro, de otra parte también te puede venir una sugerencia de un hombre que fue el artífice del maravilloso motor Mercedes que dominó la Fórmula 1 a partir de 2014 y que también sería, obviamente, muy interesante hacerle caso a Andy Cowell, ¿no? Y sobre esto precisamente dice Watanabe también lo siguiente: desconocemos si estas solicitudes provienen de Newey, pero además de él, Andy también dirigió anteriormente el departamento de unidades de potencia de Mercedes, por lo que comprende bien el funcionamiento de estas unidades. Es una ventaja para nosotros contar con alguien así en el desarrollo del coche y poder avanzar en las negociaciones. Ya hemos recibido solicitudes sobre el diseño de la unidad de potencia y un grupo liderado por Tetsushi Tsunoda se está coordinando actualmente con Aston Martin. Y esto, de verdad, lo que digo, me parece importantísimo. Me parece crucial. Porque
cualquiera que vivió aquella época de McLaren Honda de 2015 a 2017 sabe que Honda volvió a la Fórmula 1 con una mentalidad muy japonesa, por así decirlo, que querían hacerlo prácticamente todo ellos y que no aceptaban muchas sugerencias, y fue un desastre. Fue un absoluto desastre. En este caso es todo lo contrario. Saben que pueden contar con los consejos de un genio como Cowell y lo quieren aprovechar. Y saben que tienen a otro genio en el apartado de la aerodinámica como es Adrian Newey y van a escuchar las peticiones que pueda hacer para que el conjunto del coche sea perfecto, para que esté optimizado ese empaquetado, esa unión con el coche y tal. Y yo creo que esta coordinación creo que es muy importante. Y de verdad creo que es el camino correcto para el equipo Aston Martin. De hecho, Andy Cowell ha hablado también hace poco y ha dicho que todos están abiertos a hacer cambios porque todos quieren ganar. Y también ha dicho, y ojo con esto, que después de haber probado el hardware en Sakura y también la transmisión tanto en Silverstone como acoplada a la unidad de potencia en Sakura, ha dicho que el diseño de la unidad de potencia de Honda encaja como un guante con la parte trasera del chasis y la parte delantera de la transmisión. Y esto lo ha dicho literal, ¿eh? O sea, maravilloso. Y por si todo esto fuera poco, resulta que ha salido un periodista bastante reputado del paddock, Ralph Bach, de F1 Insider, hablando sobre Honda. Y ojito a lo que dice Ralph Bach, porque, bueno, ha dicho lo siguiente. He escuchado algo sobre Honda y es que va por su propio camino en lo que afecta al circuito de las baterías. Honda está intentando algo diferente y no tengo idea de si es mejor o peor, es simplemente diferente. ¡Wow! ¡Wow! Y vale que, por un lado, esto nos puede traer recuerdos de Vietnam, y cualquiera podría acordarse ahora de todo lo que pasó desde 2015 hasta 2017 con ese famoso motor talla cero, con aquel McLaren Honda y tal, y que al final, de hecho, tuvieron que tomar un camino diferente al que tomaron al principio y tuvieron que seguir un poquito el camino marcado por Mercedes. Pero es que la Honda actual es muy diferente. Es muy diferente porque Honda volvió a la Fórmula 1 en 2015 a pie cambiado. Y de hecho volvió un año después que el resto. O sea, todo el mundo empezó la era híbrida en 2014 y Honda volvió en 2015. Y lo que decía antes, volvió con una mentalidad muy japonesa. Pero ahora cuenta con una experiencia muy valiosa en la Fórmula 1, que de hecho viene de ganar muchos títulos desde el año 2021 hasta 2024. Y además viene con una mentalidad muy diferente. Y viene con esa mentalidad de lo que decía antes, aceptar sugerencias por parte de Aston Martin, por parte de Andy Cowell, por parte de Adrian Newey. Y tengamos también en cuenta una cosa. En 2015 no había muchas competiciones con motores híbridos o eléctricos. Pero a día de hoy, Honda cuenta con un motor híbrido en 3 competiciones del más alto nivel. Y me estoy refiriendo a la Fórmula 1, a la IndyCar y a la Resistencia, porque no está Honda como tal, pero compiten como Acura en IMSA. Y obviamente, pues Acura es Honda. Entonces, sabiendo esa variedad que tiene Honda en su catálogo y con toda la experiencia que ha acumulado ya en la Fórmula 1 y con todo lo que ha ganado con este motor, con el motor actual, creo que el hecho de que Honda quiera tomar un camino diferente a la competencia es una buena noticia. Ya veremos si les sale bien o no, porque eso de momento nadie lo sabe. Pero me gusta que tengan esa ambición por arriesgar y por intentar ganar títulos desde el año que viene. Porque también hay que decirlo, por mucho que queramos, algún día Fernando Alonso tendrá que decir adiós a la Fórmula 1. Y necesitamos que le den un coche lo mejor posible y lo antes posible. Necesitamos que tenga buen coche, a ser posible, el año que viene. Así que si Honda acierta con ese camino diferente, ojito. Ojito, porque hay muchos genios ahí reunidos y podemos estar hablando de algo muy serio. Y bueno, ya por si alguien quería un poquito más de hype, hay que recordar que el 1 de julio, hace 20 días, se actualizaron las horas disponibles para hacer pruebas en el túnel de viento y CFD. Y Aston Martin, como estaba en la 8ª posición del campeonato de constructores en ese momento, tendrá más horas que
todos los equipos excepto Sauber, Audi, Alpine y Cadillac. Y a ver, sabiendo que Audi y Cadillac son equipos nuevos y que Alpine no pasa por su mejor momento, creo que Aston Martin está en una posición muy pero que muy buena para sorprender a más de uno con esas horas en el túnel de viento y CFD. Así que nada, ya os digo, desde Aston Martin han pedido cambios a Honda que no saben si vienen de Cowell o de Newey, pero que ha dicho Cowell que el motor ya encaja como un guante. Y además dice Ralf Bach que Honda lleva un camino diferente a la competencia y Aston Martin, por otro lado, cuenta con más horas que sus rivales en el túnel de viento y CFD. Así que con ese breve resumen, yo no sé vosotros, pero un poquito de ilusión sí que tengo para el año que viene. Aunque, por supuesto, nunca hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esto puede salir muy bien o muy mal. Y ya lo he dicho, en 2015 a Honda no le salió bien. Esperemos que el año que viene, esperemos que ahora sí que sí, le salga bien. Pero de todas maneras, ya os digo, saldremos de dudas el año que viene.